Comentario al Evangelio del segundo domingo de Pascua. Los gemelos de Jesús. 16 de abril de 2023. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 42-47. Salmo 117. Segunda lectura, primera carta de Pedro. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Ya anochecido, aquel día primero de la semana, estando atrancadas las puertas del sitio donde estaban los discípulos, por miedo a los dirigentes judíos, llegó Jesús, haciéndose presente en el centro, y les dijo: «Paz con vosotros». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos sintieron la alegría de ver al Señor. Les dijo de nuevo: «Paz con vosotros. Igual que el Padre me ha enviado a mí, os envío yo también a vosotros». Y dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes dejéis libres de los pecados, quedarán libres de ellos. A quienes se los imputéis, les quedarán imputados». Pero Tomás, es decir, Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor en persona». Pero él les dijo: «Como no vea en sus manos la señal de los clavos y además no meta mi dedo en la señal de los clavos y meta mi mano en su costado, no creo». 8 días después estaban de nuevo dentro de casa sus discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas atrancadas, se hizo presente en el centro y dijo: «Paz con vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel». Reaccionó Tomás diciendo: «Señor mío y Dios mío». Le dijo Jesús: «¿Has tenido que verme en persona para acabar de creer? Dichosos los que sin haber visto llegan a creer». Ciertamente Jesús realizó todavía en presencia de sus discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas quedan escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida unidos a Él. El año pasado, por estas fechas, comenté este texto del Evangelio de Juan, como puede verse en el siguiente enlace titulado Miedo o Paz, o si se prefiere, leer también el texto del comentario en este otro, Miedo o Paz. Allí se dice que el Evangelio que leemos hoy consta de 2 partes. En la primera se describe cómo Jesús se hace presente en el sitio donde estaban los discípulos, con las puertas atrancadas por miedo a los judíos, y les desea la paz comunicándoles su espíritu. En la segunda, el protagonista es Tomás, que no da crédito a los discípulos que le dicen haber visto al Señor, y que 8 días después recibe de Jesús este reproche: «No seas incrédulo, sino fiel». Hoy quiero comentar esta segunda escena para fijarme en Tomás, personaje del Evangelio al que se ha considerado a la ligera como el prototipo de quienes exigen pruebas para creer en la resurrección de Jesús. Para ello veamos lo que nos dicen de Tomás los Evangelios. A lo largo de los Evangelios se muestra cómo los diversos personajes individuales o grupos se hacen preguntas sobre la identidad de Jesús. La gente creía ver en Jesús a Juan Bautista vuelto a nacer, Elías o uno de los profetas. Ni siquiera sus discípulos más íntimos habían comprendido quién era realmente Jesús. Así, tras calmar la tempestad, estos se preguntan: «Pero entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Por su parte, el ciego de Jericó se dirige a Jesús llamándolo hijo de David, e igualmente otros 2 ciegos y la mujer cananea, por la multitud que a la entrada en Jerusalén lo aclaman con esta palabra: «¡Viva el Hijo de David!». En el Evangelio de Juan, con una imagen del Antiguo Testamento, el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la muchedumbre lo identifican con el profeta que tiene que venir al mundo. Para Andrés, Jesús era el Mesías, y para Marta, la hermana de María y Lázaro, el Hijo de Dios. Pedro reconoce también a Jesús como Mesías cuando responde a la pregunta de este: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Contestó Pedro diciéndole: «Tú eres el Mesías», aunque la imagen del Mesías que tiene Pedro y con él sus compañeros discípulos no coincide con la que tiene Jesús de sí mismo, razón por la que los conmina a no decirlo a nadie, pues ellos esperaban un Mesías político-militar en la línea de David. En la Pasión, el sumo sacerdote pregunta a Jesús:
¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Y los que le escupen y lo abofetean le dicen, adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pilato mismo pregunta a la multitud, ¿a quién queréis que os suelte, a Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? En el Evangelio de Juan, Natanael proyecta en Jesús las esperanzas nacionalistas del pueblo y ven en él al Rey de Israel. Y finalmente los samaritanos, con la mirada más amplia y gracias a la samaritana, descubren en Jesús al Salvador del mundo. Paradójicamente, el único que comprende la plena realidad de Jesús, como vamos a ver, es Tomás, quien superará incluso a Pedro, que en el Evangelio de Mateo lo reconoce como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, al igual que el centurión que en la crucifixión dice verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, identidad que había puesto en cuestión Satanás al principio del Evangelio, cuando en el desierto se dirige a Jesús por 2 veces diciéndole, si eres Hijo de Dios, cosa que parecían conocer los demonios, que al ser expulsados por Jesús salían gritando, tú eres el Hijo de Dios, aunque Jesús les conminaba y no les permitía decir que sabían que era el Mesías. Como vemos, la respuesta sobre la identidad de Jesús es de lo más variado. Lo consideran Juan Bautista, redivivo, Elías o uno de los profetas, el Mesías, el Hijo de David, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios o el Hijo de Dios vivo. ¿Pero quién es este Jesús entonces? Para dar respuesta veamos el currículum vitae de Tomás según el Evangelio de Juan, en el que de 7 veces que aparece, en 3 es llamado por el nombre de Tomás, palabra aramea que el evangelista traduce como dídimo, que en castellano quiere decir doble, mellizo o gemelo. En el Evangelio apócrifo de Tomás, este es definido como hermano gemelo de Cristo, y en el fragmento copto apócrifo, Jesús se dirige a Tomás llamándolo mi doble. ¿Por qué se llama así? Podemos preguntarlo. Tomás aparece por primera vez en el Evangelio de Juan en el episodio de la reanimación del cadáver de Lázaro. Cuando llega a Jesús la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo, dice a los discípulos que va a ir a Judea para verlo. Ante este anuncio, los discípulos, temiendo por su vida, le dicen, Maestro, hace nada que querían apedrearte los judíos, ¿y vas a ir otra vez allí? Y es curiosamente Tomás quien, ni corto ni perezoso, envalentonado, se dirige a sus compañeros para decirles, vamos también nosotros a morir con él. Tomás, a nivel simbólico, es el doble de Jesús, su mellizo o gemelo, porque es el único discípulo dispuesto a dar su vida con él, a actuar como su maestro. En otra ocasión, durante la cena, Jesús se dirige a los discípulos con estas palabras, hijos míos, ya me queda poco que estar con vosotros. Me buscaréis, pero aquello que dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no sois capaces de venir. Os lo digo también a vosotros ahora. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, igual que yo os he amado. También vosotros amaos unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, en que os tenéis amor entre vosotros. Nada más oír esto, Simón Pedro interviene para preguntar a Jesús, Señor, ¿a dónde te vas? Y Jesús le respondió, a donde me voy no eres capaz de seguirme ahora, pero al fin me seguirás. Pero Pedro insiste, Señor, ¿por qué no soy capaz de seguirte ya ahora? Daré mi vida por ti. A lo que Jesús le responde, ¿que vas a dar tu vida por mí? Pues sí, te lo aseguro. Antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces, cosa que se cumplió, pues Simón Pedro terminó renegando de su maestro. ¿Y cuál es la diferencia entre Simón Pedro y Tomás? Podemos preguntarnos. Sencillamente que Jesús no pide morir por él, como Pedro, sino, como bien ha entendido Tomás, morir con él. Pedro está anclado en las ideas de la religión donde el hombre es llamado a dar la vida por su Dios. No ha comprendido que el Dios que se manifiesta en Jesús no pide la vida de los hombres, sino que ofrece la suya por ellos. Y es que el discípulo no está llamado a dar la vida por Jesús, como entiende Pedro, sino a dar la vida con Jesús, como afirma Tomás. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Fue uno de los signos de combate del Requeté convertido en canto de la España nacional, junto con el Cara al Sol, de la Falange y la Marcha Real. Pero no hay que morir ni por Dios ni por Jesús. Dios no necesita nuestra vida para nada. Dios no quiere mártires por su causa, sino gente que esté dispuesta a morir, esto es, a entregar su vida como Jesús por los demás.
El arrojo con el que Tomás se ha declarado dispuesto a morir con Jesús lo ha vuelto semejante a su maestro, su mellizo o gemelo, pero no teniendo todavía la experiencia de la resurrección, el discípulo piensa que la muerte es el fin de todo. Por esto a Tomás le resulta incomprensible que Jesús, hablando de la muerte, la señale como un camino que conduce a algún lugar. Voy a prepararos sitio. A donde yo voy, dice Jesús, ya sabéis el camino. Ocasión en la que Tomás replica: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? En la objeción de Tomás, el evangelista simboliza la dificultad de la comunidad de los discípulos para llegar a creer en la resurrección de Jesús. La respuesta que Jesús da a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, resulta por el momento enigmática para éste, que la comprenderá solo cuando se encuentre al Señor resucitado. Tomás, sin embargo, perdió la primera ocasión de encontrarse con Jesús, pues éste se manifestó a los suyos la tarde misma de la resurrección cuando él no estaba, y no creyó a los otros discípulos que le decían haber visto al Señor, añadiendo: como no vea en sus manos la señal de los clavos y además no meta mi dedo en la señal de los clavos y meta mi mano en su costado, no creo. Una lectura equivocada de este relato ha ligado a Tomás con esta expresión y lo ha convertido en prototipo del discípulo incrédulo, pero Tomás no niega la resurrección de Jesús, sino que reclama la necesidad desesperada de creer en ella, viendo al Maestro. Así, 8 días después, cuando la comunidad está reunida de nuevo para celebrar la victoria de la vida sobre la muerte, Jesús vuelve a manifestarse en medio de ellos. Esta vez, Tomás no solo puede ver a Jesús, sino oír sus palabras. Trae aquí tu dedo, mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Pero observemos que el evangelista nos dice, aunque la literatura y los pintores nos hayan habituado a esto, que Tomás llegara a tocar las llagas o el costado de Jesús. Tal vez le bastó con ver para hacer la más maravillosa confesión de fe en Jesús, que supera la del resto de los personajes del Evangelio, cuando dijo: Señor mío y Dios mío. Verdadera síntesis de la fe de la comunidad cristiana que describe a Jesús como el hombre, Señor mío, y el Dios engendrado en quien está presente el Padre, Dios mío. Tomás no solo cree que su Maestro ha resucitado, sino que llega a proclamar que Jesús es Dios. El Dios que ninguno ha visto nunca es reconocido por primera vez en el hombre Jesús. Quien me ve a mí, decía Jesús, está viendo al Padre. Una fe así de intensa no nace de improviso y no es fruto instantáneo del encuentro con Jesús, sino que había comenzado a germinar en Tomás cuando éste se declaró dispuesto a morir con su Maestro. Siguiendo a Jesús en el don de la propia vida, Tomás se había puesto en el camino de la verdad. Pero a pesar de que el apóstol ha llegado a esta definición plena de fe, Jesús no lo propone como modelo de creyente. ¿Has tenido que verme en persona para acabar de creer? Dichosos los que sin haber visto llegan a creer. Para Jesús, el verdadero fundamento de la fe no son las visiones y apariciones, sino el servicio prestado por amor, por lo que es igual, dar con Jesús la vida por los demás. En esto consiste la fe, en adherirse a la vida del Maestro, esto es, en creer, y con él estar dispuesto a desvivirse por los demás, especialmente por los más desfavorecidos. Declarando dichosos a cuantos creen sin tener necesidad de ver, Jesús recuerda a Tomás y a la comunidad la bienaventuranza pronunciada por él durante la última cena, cuando después de haber lavado los pies a los discípulos los había invitado a hacer otro tanto diciendo: ¿lo entendéis? Pues dichosos vosotros si lo cumplís. Y es que cuantos ponen por amor su propia vida al servicio de los otros, experimentan constantemente la presencia de Jesús en su existencia sin tener necesidad de apariciones o experiencias extraordinarias. Dar con Jesús o como Jesús la vida por los demás, de vivirse por los desfavorecidos, es lo que hacen muchas ONGs, sean de signo cristiano o no, que dedican tiempo y dinero a salvar vidas de uno u otro modo. Son los verdaderos Tomás, gemelos, mellizos, dobles de Jesús, sabiéndolo o no. Y de esto hay una larga lista que honra a los cristianos, en particular, y a la sociedad civil y laica en general. Asociaciones cuya tarea no es otra sino salvar a quienes la sociedad ha echado a perder, curar a quien el sistema ha vuelto enfermo, sanar a quien no tiene acceso a la sanidad, acoger a quien huye de la guerra, del hambre o de la miseria, etcétera, etcétera. Con estas y otras finalidades hay una larga lista de ONGs
de las que como ciudadanos tenemos que estar orgullosos, entre las que se pueden citar algunas de las más conocidas: la Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Amigos de la Tierra, UNICEF, ACNUR, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Cruz Roja Española, Cáritas, Save the Children y otras tantas que se desviven por los discapacitados, por ayudar a los drogodependientes, por hacer llegar la educación a todos los rincones de la tierra, por el desarrollo integral de las personas, por la integración social, por la defensa de la mujer, por la conservación del planeta. Todas ellas se desviven por dar vida en algunos de los espacios en los que la vida o la naturaleza o la convivencia o la educación es atacada. Estos son los verdaderos Tomás del siglo XXI. Creyentes o no, poco importa, los gemelos de Jesús.